y quede como tal nada más. Muchas gracias. Gracias, congresista Cabrera. Tiene la palabra el congresista Hugo Carrillo. Señora Presidenta, sí, para, en primer lugar, reconocer la importancia que tiene esta iniciativa que ha sido observada por el Ejecutivo. Creo que nosotros debiéramos aprovechar la ocasión no solamente para señalar la importancia que tiene la laguna Choclococha, señora Presidenta, que es el gran soporte hídrico, no solamente de la agricultura huancabelicana, sino sobre todo de la región Ica, del sur chico. En efecto, estamos absolutamente de acuerdo con que se proteja, porque no es cierto que esa laguna no tenga problemas serios. O sea, hay un conjunto de acciones mineras alrededor de esa laguna y por eso mismo se debe propiciar que se recupere esa laguna. Quienes tienen la oportunidad de visitar Huancavelica, quienes están trabajando incluso en el proyecto Tambo Caracocha, sabrán que esa laguna está contaminada, que esa laguna está intervenida por recursos y por relaves mineros, y por tanto sí es fundamental que se recuperen las aguas de la laguna Choclococha. Pero creo que además esta es una ocasión para señalar que efectivamente, señor presidente, debiéramos comenzar a preocuparnos, ahora que estamos hablando de calentamiento, por preservar todos los recursos hídricos de las cabeceras de cuenca. Choclococha no es la única laguna que está en la cabecera de cuenca de la zona alta del sur chico y de Huancavelica. Hay varias lagunas que debieran tener el mismo trato, debiéramos proteger todo el sistema, debiéramos contribuir, como contribuyen los criadores de camellos sudamericanos, a la conservación, a la siembra y cosecha del agua. Por tanto, sí, este proyecto es declarativo, pero es fundamental, es apenas una entrada para que desde abajo y desde arriba comencemos a entender que es importante proteger nuestros recursos naturales. Ese es el sentido de esta iniciativa. Y por eso yo agradezco a las diferentes bancadas que podamos apoyar esta iniciativa, que es fundamental, no solamente para Huancavelica, repito, sino para comenzar a reconceptualizar lo importante que son los recursos hídricos en esas regiones. Porque no solamente tendremos agua a futuro, sino que además los recursos hídricos que existen en esas regiones, que son las más pobres del país en este momento, pueden traducirse haciendo reconversión productiva, por ejemplo, en producción de energía limpia para ser exportada a los países vecinos. Esa es la oportunidad que estaremos buscando, declarando de interés la protección de la laguna de Choclococha, señor presidente. Por eso vuelvo a ratificar, agradecerles a todos los señores congresistas su preocupación por este proyecto que es fundamental, no solo para Huancavelica. Gracias, congresista Carrillo, muy amable. Una información, colegas congresistas, muy importante por las consultas que se están recibiendo. A las 2, máximo 2:30, interrumpimos para almorzar y regresamos 2 horas después, ¿correcto? Entonces, 2 de la tarde, depende, máximo 2:30. Congresista León. Presidente, este es un tema muy técnico y que tiene que ver con la gestión del agua en el Perú y con el derecho y con el enfoque que se le dio cuando se hizo la reforma de la Ley de Aguas y salió la nueva Ley 29388, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. El gran conflicto de la gestión del agua del Perú siempre se dio porque en el malentendido que cuando las fuentes de abastecimiento de agua se ubicaban en una determinada región, el malentendido era que el agua era de la región. Y eso generó muchos conflictos en el Perú, mucho ruido político también, y muchos proyectos se pararon por este cliché que le pusieron, que las cabeceras de agua no se podían, eran intocables. Entonces, presidente, el caso de la cercanía
el caso de la vecindad de algunas regiones que por naturaleza tienen la configuración de autoridad de cuenca, que es el caso Huancavelica-Ica, siempre ha traído esta discusión, este debate, que si bien es cierto, es bueno debatirlo, hay que hacerlo de manera sensata y objetiva. Y cuando se aprobó esta declaratoria de interés nacional que ha ido al Ejecutivo y que ha sido observada, ha sido exclusivamente porque en estos términos y en esta tarea lo que se legisle en materia de agua tiene que tener muy claramente el hecho que ya está normado en la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, bajo el concepto de la Autoridad Autónoma de Cuenca. Por eso es que el Ejecutivo hace las observaciones y por eso es que aquí pareciera que en el fondo lo que se está queriendo es que no se toque como recurso hídrico lo que se genera en Choclococha para que no se pueda recomponer el acuífero de Ica que tiene ya de por sí un estrés hídrico. Entonces, zanjando esta posibilidad, presidente, es que el Ejecutivo hace estas observaciones y habla de separación de poderes y habla de la necesidad de que la gestión del agua se haga a través del ANA. Hechas estas observaciones, vuelve el proyecto, vuelve la autógrafa a la Comisión de Agricultura y la Comisión de Agricultura toma como respuesta y dice: vamos a hacer un allanamiento. Continúe. En el fondo lo que está pasando no se está allanando, porque todo el texto de la observación no ha sido corregida en este aparente allanamiento. Lo que está haciendo realmente es una insistencia. Se está haciendo una insistencia. Entonces yo quiero advertir en esta intervención de que probablemente cuando se apruebe ahora un posible allanamiento, lo que va a suceder que nuevamente va a ser observado, porque en el fondo no se está haciendo un allanamiento, sino se está haciendo una insistencia. Entonces yo quisiera solicitarle al presidente de la comisión si pudiera tomarse un cuarto intermedio para hacer esta conversación, para hacer este análisis y que en efecto esto se gestione por el camino que no tenga nuevamente el problema de que sea observado. Gracias, presidente. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Monterola Abregú, presidente de la Comisión Agraria. Muchas gracias, presidente. Para solamente hacer una aclaración con respecto al pedido del congresista León. Creo que el congresista León no ha escuchado la exposición que hemos hecho. Nos hemos allanado porque se ha excluido el artículo 2 y 3. Y por lo tanto, pedimos a la representación nacional su apoyo y que pase al voto, señor. Bien, señores congresistas, le pidió una interrupción el congresista, pero parece que se le quedó algo en el tintero al congresista León. ¿Le concede la interrupción? Sí, presidente, la interrupción. Es que no se está corrigiendo el fondo de la observación. Cuando no se corrige el fondo de la observación y de manera un poco artificial se está tratando, es un allanamiento cuando en el fondo es una insistencia, yo advierto y le advierto al presidente de la comisión que puede ser que este esfuerzo que hoy se está haciendo y que tiene el buen propósito nuevamente caiga en esa observación. Por eso es que le pedía que se hable mejor de lo que es una insistencia, porque no se está haciendo, no se está acatando, no se está yendo en la dirección de la observación que ha hecho el Ejecutivo. Si le concede la interrupción, congresista Cabrera. Gracias. Fíjese, en realidad creo que en el caso del congresista León, yo estoy de acuerdo con el congresista Monterola. Acá ha habido una corrección de lo que anteriormente se había querido expresar y los objetivos que se querían trazar. En realidad, anteriormente se habló de la recuperación y la conservación de la laguna de Choclococha, que para mí está bien conservada. Algo más, al habérsele aumentado, lógicamente, como se le ha aumentado la presa misma de concreto,
hoy día tiene 150 millones de metros cúbicos adicionales a lo que le tenía la laguna de Cholococha original. Además, la laguna de Cholococha tiene en realidad una vida sana y está en realidad conservada. Pero yo lo que digo es lo siguiente, no solamente a la laguna de Choclococha, hay también la laguna de Orcococha, la de Jaracoche en el caso de Ica, en el caso de Pisco tenemos la laguna de Guaraco, de Pultoc, de San Francisco, de Agnococha, de Pacococha, y en el caso de Chincha tenemos Guarmicocha, que tiene gran dimensión, Turpo y otras más. Todas en buena cuenta requerirán conservación, son lagunas que en realidad son benditas, porque dada la formación geológica que tenemos, ha permitido lógicamente que esas aguas, de alguna manera u otra, en ese lugar, a esas alturas, no se pueda hacer la agricultura que sería la ideal, y se utiliza más bien para las zonas bajas. Continúe. Esas lagunas que se van al Atlántico, finalmente el agua se pierde muy pronto en Ayacucho y se va sencillamente al río Apurímac y de ahí se va definitivamente con el Mantaro hasta el río Ene, el Perené y finalmente termina esto en el Amazonas. Acá estas represas dan en realidad un beneficio a la agricultura, como en el caso, por ejemplo, del trasvase que se ha hecho en Olmos. La represa de Limón, que es una represa reguladora, a través de un túnel de trasvase, ha permitido que hoy día tengamos 43.000 hectáreas nuevas de agricultura. Eso realmente es una obra maravillosa y se puede hacer también con el Alto Piura, que se va a hacer también con el mismo río Huancabamba, con una presa igualmente reguladora. Lo que ocurre acá es lo que debe ocurrir en toda la costa del Perú. Sobrando tanta agua en la vertiente atlántica, traerla en la medida de lo posible para la costa, para irrigar con muy poco de lo que significa la cuenca hidrográfica del Atlántico. Podemos perfectamente irrigar toda la costa del Perú, que tiene condiciones excepcionales desde el punto de vista agrícola, que es donde más vale que la agricultura intensiva de frutales y de hortalizas. Muchas gracias. Puede ahora sí continuar y concluir, señor presidente de la Comisión Agraria. Muchas gracias, presidente. Con esa aclaración creo que pasamos a la votación. Finalizado el debate, sírvanse, señores congresistas, damas y caballeros, marcar asistencia para votar. Vamos a votar el allanamiento. Bien, finalizado el debate, el allanamiento del proyecto de ley 2665 de la Comisión Agraria, autógrafa observada por el señor presidente de la República, se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna Choclococha, ubicada en los distritos de Santa Ana y Pilpichata. En este momento la representación nacional procede a registrar su asistencia para proceder de inmediato a la votación. La iniciativa legislativa pretende declarar del interés nacional la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna de Choclococha en el departamento de Huancavelica, como señalamos, ubicada entre los distritos de Santa Ana y Pilpichata. La laguna Choclococha es la más grande del departamento de Huancavelica. Se ubica a 4.605 metros sobre el nivel del mar, colindando con la cordillera de Chonta, del Nevado El Palomo. Se encuentra entre los distritos de Santa Ana y Pilpichaca, en las provincias de Castro Virreina y Guaitará, del departamento de Huancavelica, con una capacidad de 160 millones de metros cúbicos y con un promedio de 138 millones de metros cúbicos. Esta laguna tiene una superficie de 16.190 kilómetros cuadrados. Está ubicada a 68 kilómetros de la ciudad de Huancavelica. En las aguas de la laguna Choclococha se pueden visualizar islas, islotes y playas donde se desarrolla una rica y variada fauna y flora altoandina propia de la región Puna, que con su clima frígido cubre de césped y champa sus orillas, donde alpacas, llamas y vicuñas se alimentan
También cuenta con una variedad de aves como la guayata, de plumaje blanco y negro, patas largas de color rojo y que viven en las aguas pantanosas por parejas y que a veces forman grandes bandadas. También están las parionas, los ibis andinos, el ujujuy, patos silvestres y otras aves que migran constantemente, lo cual resalta por su majestuosidad y belleza. El cóndor, como el rey del cielo andino, en sus aguas se crían truchas en jaulas flotantes y en forma natural. En breve se procederá a cerrar ese registro de asistencia para proceder de inmediato a la votación del allanamiento del proyecto de ley número 2665, autógrafa observada por el señor presidente de la República, cual se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna de Choclococha de Huancavelica. Vamos a cerrar la asistencia para proceder al voto. Cerrar asistencia. Marcaron 69 congresistas. Vamos al voto. 69 congresistas registraron su asistencia. Se procede al voto. Por favor, la votación, señores congresistas. Vamos a cerrar la votación. Congresista Damer, por favor, su voto, si fuera tan amable. Congresista Gamarra. ¿Dónde está Gamarra? Cerramos la votación. Taid está a mi costado. ...64 a favor, en contra 0, abstenciones 1. Más Taid verde. Chacón verde. A ver, desde abajo. Apasa, verde. Yatas, verde. Pari, verde. Gutiérrez, verde. Claudia Coari, verde. De la Torre, verde. Zamudio, verde. Delgado,
Verde, Neira, verde. La torre verde, ya está verde, sí. ¿Nadie más? 76 a favor, ninguno en contra, una abstención. Gamarra, verde. 77. Ha sido aprobado en primera. Ha sido aprobado el allanamiento. La aprobación de allanamientos no requiere segunda votación. Siguiente tema. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 5150. Se propone establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural conforme a lo dispuesto por el decreto de urgencia 003-2015. Se inicia el debate del proyecto de ley 5150 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural conforme a lo dispuesto por el decreto de urgencia 003-2015. La Junta de Portavoces, con fecha 10 de marzo de 2016, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Señor presidente, colegas congresistas, ante todo muy buenas tardes. El presidente de la República ha remitido al Congreso el proyecto de ley número 5150-2015-PE, que establece la guía ex ante del resultado fiscal estructural, solicitando se tramite con carácter de urgente con la presentación del presente proyecto de ley. El Poder Ejecutivo da cumplimiento a lo dispuesto por el decreto de urgencia número 003-2015, norma que establece la obligación del Poder Ejecutivo de presentar un proyecto de ley que regule para los años 2017 en adelante la guía ex ante del resultado fiscal estructural, con la cual se elaborará el marco macroeconómico multianual, el proyecto del presupuesto y la regla fiscal de gasto del Gobierno Nacional. El proyecto de ley fija el tope del déficit fiscal estructural en 1.5% para el año 2017 y 1% para el año 2018. Es de imperiosa necesidad, colegas congresistas, aprobar el presente proyecto al más breve plazo posible, teniendo en cuenta que servirá para la elaboración del marco macroeconómico multianual, el mismo que debe estar listo este mes de marzo y será remitido al Consejo Fiscal para la opinión correspondiente. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ley número 30.099. Permítame entonces, señor presidente, en primer lugar, describir el entorno económico en el cual se propone este proyecto de ley. Entre los años 2011 y 2012, caracterizados por un elevado dinamismo de la demanda interna y altos precios de materias primas, post-crisis 2008-2009, se adoptaron medidas preventivas para reconstituir los ahorros fiscales utilizados durante la crisis internacional. De esta forma, se fue retirando paulatinamente el impulso fiscal, se registraron superávit fiscales, la deuda pública se redujo y el Fondo de Estabilización Fiscal triplicó sus recursos entre los años 2010 y 2012. Este manejo responsable ha permitido generar el espacio fiscal necesario para adoptar medidas contracíclicas entre los años 2013-2016, de forma de suavizar la desaceleración económica, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así, la economía peruana creció 3.3% el año pasado, liderando la región, pero sin afectar la salud financiera del fisco. El déficit fiscal para el Perú fue de 2.1% del Producto Bruto Interno, muy por debajo de los déficits registrados en Brasil, que fue de 10.3%, México 3.5%, Uruguay 3.5%, Colombia 2.3% y Chile 2.2%.
mientras que también los niveles de deuda pública de Perú ascienden únicamente al 23.3% del Producto Bruto Interno, que son muy inferiores a otros países de la región, como Brasil, que tiene una deuda pública del 66.2%, Uruguay, 58.1%, Colombia, 43.8%, México, 44.7%. Conscientes que tener déficits fiscales permanentes y crecientes podría en riesgo la sostenibilidad fiscal del Perú, una fortaleza reconocida internacionalmente, el Poder Ejecutivo propone un proyecto de ley que plantea una convergencia gradual del déficit fiscal estructural de 0.5% del Producto Bruto Interno por año hasta alcanzar el límite de 1% del Producto Bruto Interno establecido en la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley número 30.099. La convergencia gradual de 0.5% del Producto Bruto Interno por año es en cumplimiento de lo establecido en el decreto de urgencia número 003-2015, con lo cual los déficits fiscales estructurales para el año 2017 y 2018 serían no mayores al 1.5% y 1% del Producto Bruto Interno respectivamente. Justamente, la fortaleza fiscal con la que cuenta nuestra economía evita una reducción abrupta del déficit fiscal estructural hacia el límite del 1% del Producto Bruto Interno, que afectaría la recuperación económica iniciada desde el año pasado. Así, el proyecto de ley permite incorporar aproximadamente 3.000 millones, que es equivalente al 0.5% del Producto Bruto Interno, al presupuesto público para el próximo año. En ese sentido, el proyecto de ley tiene como objetivos darle soporte a la recuperación económica iniciada en el 2015, manteniendo un sólido compromiso con la sostenibilidad fiscal, la credibilidad del marco macrofiscal y la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas. Esto permitirá preservar una buena calificación crediticia en un entorno de revisiones a la baja de las calificaciones crediticias. En los últimos meses, las agencias calificadoras de riesgo han disminuido la calificación crediticia de Brasil, Francia, Japón, Sudáfrica y Polonia, e incluso de importantes empresas estatales como Codelco de Chile, Pemex de México, Ecopetrol de Colombia y Petrobras de Brasil. En tanto, la percepción a futuro de la calificación crediticia para Colombia y China pasó de estable a negativa. Cabe señalar que como reflejo de nuestra fortaleza fiscal respecto al resto del país, de la región, la convergencia propuesta por este proyecto de ley es más gradual. Países como Chile, Colombia, México y Uruguay han iniciado procesos de retiro gradual de sus impulsos fiscales, incluso desde el 2015, ante las fuertes caídas de precios de sus materias primas de exportación. En conclusión, la aprobación del proyecto de ley es imprescindible para asegurar la sostenibilidad fiscal y a su vez contribuir a la recuperación económica ya iniciada. Vuelvo a repetir que de no aprobarse esta propuesta, la reducción gradual sería aplicable inmediatamente al límite de 1% establecido en la Ley 30.099, y con esto el presupuesto del año 2017 autorizaría un gasto que se reduciría en aproximadamente 3.000 millones de soles. Esto no solo restaría recursos a la nueva administración de gobierno, sino que perjudicaría a la economía en general por tratarse de un retiro demasiado abrupto del impulso fiscal. En ese sentido, señor presidente, colegas congresistas, solicito que el Pleno
de este Congreso apruebe el presente proyecto de ley, que es de inminente y urgente necesidad para ya formular el presupuesto anual para el año 2017. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluye la sustentación, se inicia el debate. Tiene la palabra el congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Este tema hay que manejarlo con sumo cuidado. El 03-2015 fue aprobado por decreto de urgencia, evadiendo una discusión que debería darse en el Congreso. Teníamos una discusión para segunda votación, pero no. Nos hicieron bypass y lo sacaron por decreto de urgencia lo que tenía que debatirse en el Congreso. Y elevaron el déficit fiscal, rompiendo las reglas fiscales a un 3%. De un 1 a un 3%. Y eso fue el año pasado y se sacó esta ley, la ley 03-2015. Eso no puede estar tratándose tan irresponsablemente, temas que muy profundos que tienen que ser analizados con sumo cuidado dentro del Congreso. Y ahora venir exonerado sin que el ministro explique cuáles son los criterios de fondo de esta norma y que lo aprobemos así tan rápida y desesperadamente, no me parece correcto. Nos dicen que la economía se ha restablecido y hay que mirar los datos, qué es lo que ha pasado en la economía, y hay que decir las cosas con la verdad. Acordábamos cuando nos sustentaban el porqué del 3% y por qué había que subir del 1 al 3% y se planteaba una situación totalmente crítica y que si no se subía el déficit fiscal, el presupuesto 2015 no funcionaba. Eso fue el argumento de fondo. Sin embargo, veíamos que todos los pronósticos de todos los organismos decían un crecimiento de 2015 2.4, 2.8 Banco Mundial, CEPAL 2.7, dato milagroso 3.3 de crecimiento a final de 2015. Aparentemente estamos súper bien, aparentemente, y hay que tener mucho cuidado. Cuando vemos las cifras, qué es lo que ha ocurrido y cuándo se dio ese crecimiento supuesto entre comillas, y engañoso entre comillas, porque hay que tener mucho cuidado que los agregados macroeconómicos, si no se las ven entre el contexto histórico y si no las desagregan, simplemente nos puede estar indicando falsas premisas. Hay que ver bien los agregados económicos. Y vemos que solamente en el mes de diciembre creció el 6.39. Milagrosamente, justo en el mes de diciembre empieza a crecer la economía y se subsana la economía nacional. ¿Será cierto y será sostenible ese tipo de crecimiento? Y cuando empezamos a ver qué es lo que hizo y qué es lo que pasó en el mes de diciembre, claro, funcionaron los proyectos concretos y no está mal. Funcionó Las Bambas, Toromocho, ampliación Cerro Verde, Constancia, y el gobierno empezó lo del gasoducto sur y la línea 2 del metro. Justo en el mes de diciembre sucede eso y eventos puntuales. Y lo que podríamos indicar también, que en el sector pesca hay un crecimiento en el mes de diciembre del 82.54% y dispara el PBI en un solo mes. Y eso es sostenible, hace que el valor agregado sea totalmente sostenible en el tiempo y que nos garantice que en el 2017 y en el 2018 va a haber ese tipo de estabilidad económica, o simplemente son hipos de inversión que... Continúe, señor congresista. Hipos de inversión que son sumamente importantes y tenerlos en cuenta, pero no, yo creo que no es el hipo de inversión, sino hay que ver cómo es que la inversión y el PBI y el crecimiento se mantiene en constante, y no solamente ver la circunstancia del momento y de lo que ocurrió en el mes de diciembre, y hay que verlo. Entonces, pero cuando vemos otros datos, la verdad que no es nada que nos pueda alegrar. Manufactura, en todo el año hemos tenido menos 1.67, hemos caído en el sector manufactura, hemos caído en el sector construcción, menos 5.85, ese es el dato del PBI. En todo caso, hay que ver cuáles son los valores y los elementos estructurales. Y cuando vemos, por ejemplo, el famoso pesca que creció al 82.54, curiosamente, la pesca de consumo humano se redujo a menos 4.43%, lo que está destinado a congelados, menos 19%, los enlatados, menos 3.3%, y podemos hablar de buena economía. Entonces hay que mirar más allá del valor agregado. Por eso que yo exijo y pido por cuestión previa de que esto pase a la Comisión de Presupuesto y que el ministro venga a explicar. Concluye.
No podemos estar tomando una decisión tan delicada sin explicaciones de fondo y que se nos pase por como bypass, así como ocurrió con el decreto de urgencia de la 03 y ahora ocurre nuevamente con una situación de que se suspende todo tipo de debate y pasa de frente al Pleno y hay que aprobarlo. Las cifras macroeconómicas hay que desagregarlas, hay que verlas, hay que analizarlas y no solamente ver el tema genérico. Y mucho cuidado, estamos hablando de la economía de 2017 y 2018 y considerando con algunas premisas que realmente no son nada convincentes. Y creo que esto tiene que ser analizado y que yo pediría una cuestión previa y que esto se vea en la Comisión de Presupuesto y el Ministro de Economía que venga a explicar este tema. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Pari. Se votará la cuestión previa al culminar el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Señor presidente, este breve proyecto de ley sobre una guía ex ante de resultado del fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales siguientes al 2016 constituye una admisión explícita de que la economía presupuestaria se encuentra deficitaria. Se ha admitido públicamente un déficit del 2.1%. ¿Será ese el verdadero déficit del año 2015? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando vino a sustentar el presupuesto el ministro de Economía y Finanzas prácticamente no hablaba de déficit. El déficit después ha tenido que ser admitido porque era una cosa ya obvia y evidente. Y ahora lo que se desea es tener déficits. No sabemos, en este dispositivo no se indica cuál puede ser el déficit del año 2016, 7 meses de los cuales pertenecerán a esta administración y los 5 restantes a la próxima. Pero lo que sí tenemos es una aparente iniciativa de limitar los déficits para los años 2017 y 2018 a 1.5 del PBI y a 1% del PBI. ¿Será así? ¿Se podrá hacer así? ¿Este resultado, este dispositivo verdaderamente obliga al Estado? Es evidente que cuando se formulen los respectivos proyectos de presupuesto, el Poder Ejecutivo tendrá que acatarlo, pero el Poder Legislativo podrá no necesariamente acatarlo. Ese es el tema. Y el tema fundamental es de que esto es una guía que más bien constituye un buen propósito, pero un buen propósito que no tiene un efecto vinculatorio. ¿Por qué no tiene un efecto vinculatorio? Porque el déficit o el superávit que pueda tener el presupuesto general de la República en los años 2017 y 2018 pertenece y se plasmará en función de las circunstancias económicas de esos años, que podemos vislumbrar y prever, pero sin ninguna certeza en cuanto a su realización. Pero hay una cosa que yo quiero decir, y es algo que se debe tener en cuenta. Obviamente los déficits están en función de 2 factores. El primer factor, los ingresos. Y los ingresos son tributarios, no tributarios, ingresos de capital e incluso ingresos por endeudamiento. Y luego los gastos. Continúe con es precisamente limitar esas políticas contracíclicas. Pero hay algo que yo quiero decirles además. El Perú viene sosteniendo una caída continua en sus exportaciones, que llegaron a un pico de 46.350 millones de soles el 2011, luego 46.000, algo menos el 2012, y desde entonces hemos tenido un decrecimiento continuo durante 44 meses. El año pasado hemos tenido exportaciones por valor de 33.000
130 millones de soles e importaciones por 37 mil millones de soles. Hubo un pequeño déficit el año 2014, un déficit de 4.700 millones de dólares en el año 2015. ¿Qué déficit tendremos el año 2016? No lo sabemos bien, porque hay algo que debemos tener presente. El rubro de inversiones en el Perú, para concluir, a empequeñecer, y entonces todo este sabio ejercicio quizás no conduzca a ningún resultado efectivo. En ese sentido, lo que dice el colega Pari creo que tiene razón. Debería venir el ministro a explicarnos algo más acerca de la efectiva realidad o del efectivo vaticinio de estos porcentajes y de estos guarismos que nos están tratando de que aprobemos casi a ciegas en la presente sesión. Muchas gracias, señor ministro. Congresista Angulo tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con lo antes dicho por los señores congresistas. El problema fundamental es que desconocemos exactamente qué es lo que está pasando. En la metodología para el cálculo de las cuentas estructurales, notamos nosotros que se manifiesta en función de reglas fiscales en la transparencia y simplicidad en su cálculo. Aquí no nos dicen absolutamente nada, no nos dan información, no nos dicen cómo se está calculando, no nos dicen qué es lo que pasaría si se baja o no el déficit fiscal. Es decir, no dicen exactamente nada. Y algo que se señala, me parece falazmente, es que se refiere al Producto Bruto Interno, al PBI. Y sabemos nosotros que el PBI no es realmente una medida exacta para saber exactamente qué es lo que está pasando con nuestra economía. Si estamos creciendo, estamos decreciendo. Por ejemplo, para darles una idea, el PBI se calcula en función de la producción y nosotros hemos producido aproximadamente en 2015 unos 55.000 millones de soles en exportaciones mineras, en minería. Pero ¿cuánto realmente hemos recibido nosotros en impuestos? Que es lo que influye realmente en nuestra economía. Hemos recibido 1.221 millones de soles aproximadamente. Entonces, si calculáramos nuestro déficit en función a lo que estamos produciendo y no en función a lo que estamos refiriendo, estamos haciendo un cálculo que es un cálculo artificial, es una especie de espejismo, porque decimos, hemos vendido 55.000 millones de soles, pero ese dinero es nuestro, ese dinero no es nuestro. Ese dinero es de la compañía o de las compañías que vendieron de las mineras, que vendieron ese mineral. Entonces, señor presidente, me uno al pedido anterior de los señores congresistas y es el de pedir que el señor ministro de Economía y Finanzas venga a explicarnos con cuadros, con estadísticas, con proyecciones, con planificación acerca de cuál sería el impacto de esta medida. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Urquiza. Señor presidente, parece que existe un desconocimiento de los indicadores y la información que permanentemente proporciona el Banco Central de Reserva. Y por otro lado, estamos asistiendo a una desaceleración por factores internacionales, inclusive los climatológicos, que ya vienen afectando a la población. El instrumento que se pretende aprobar el día de hoy y que ha merecido la exoneración del trámite de comisión por parte de los señores voceros,
facilita una serie de procesos. En primer lugar, esto no es una novedad, el tema que estamos tratando el día de hoy. Existe desde agosto del año pasado un decreto de urgencia 003-2015 que hizo referencia a que el Ejecutivo debía presentar una guía mediante un proyecto de ley. Y ese es el proyecto de ley que estamos discutiendo el día de hoy. Y por otro lado, existe una ley que tiene que ver con el fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Es la ley 30.099. Señalar de que no existe un marco legal es completamente falso. Entonces, el decreto de urgencia y la ley 30.099 van a ser complementadas con esta iniciativa que remite el Poder Ejecutivo. En ese marco, señor presidente, señalar de que el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no puede renunciar a su rol de planificador de las finanzas públicas. Y por otro lado, señalar que lo que se aprobará, y esperemos que así sea, es una guía que va a contribuir a la gestión de estas finanzas públicas. Y por otro lado, lo que se pretende para los próximos años es mantener la sostenibilidad fiscal. Es en ese marco, presidente, que debemos tomar en consideración que hasta el día 21 de marzo se debe publicar la presente norma como ley propuesta por el Poder Ejecutivo, a fin de que sea utilizado en la elaboración del marco macroeconómico multianual 2017-2019, el mismo que debe merecer la opinión del Consejo Fiscal a más tardar el 31 de marzo. En ese marco, presidente, estamos con los plazos en contra, pero no es que la iniciativa recién haya sido remitida por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa ingresó al Congreso de la República el 24 de febrero y obviamente por el receso parlamentario no permitió que la comisión respectiva, en este caso de Economía o Presupuesto, puedan deliberar. Pero hay plazos que la misma ley de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal contempla, ¿no? El 21 de marzo. Continúe, por favor. En el Diario Oficial Peruano. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Gamarra. Como no, como presidente de la comisión, tiene todas las interrupciones que guste, congresista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. La verdad que esta es una norma que va a permitir elaborar el marco macroeconómico multianual que va a servir de base para elaborar el presupuesto para el año 2017. Y en esto existen dos salidas. O aplicamos la norma que aprobaría el Congreso estableciendo como déficit fiscal el 1.5%, o simplemente aplicamos la ley de fortalecimiento que establece el 1% de déficit fiscal. Si aplicamos la ley de fortalecimiento, ¿no es cierto?, el Perú el próximo año no incluiría en su presupuesto la suma de 3.000 millones. Esto reduciría la inversión pública. Entonces, lo que se pretende, señor presidente, es que dentro del Congreso se permita la aprobación, ¿no es cierto?, de este déficit fiscal que permite... Continúe. Que permite, señor presidente, el incremento del 0.5% de déficit fiscal, que representa aproximadamente la suma de 3.000 millones más que incrementaría el presupuesto para el año 2017, que esto va a servir ya para el próximo gobierno. En ese sentido, dentro de un clima de objetividad y responsabilidad, nosotros consideramos que este Congreso debe aprobar esta norma y permitir ese déficit fiscal sea ampliado al 1.5%, de modo que sea la reducción de modo paulatino y al 2017-18 podamos establecer en el 1%. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continúe, congresista Urquiza. Sí, presidente.
Me pide una interrupción, congresista Pari, presidente, si usted lo estima conveniente. Con todo gusto. Congresista Pari. Bueno, se dice como argumento de que estamos en una situación de desaceleración. Sí, si esa situación de desaceleración existe, en todo caso hay que tener mucho cuidado cómo se maneja el déficit fiscal. Con el decreto de urgencia se subió a 3% con la posibilidad de financiar el presupuesto con un 3%. Ahora se está planteando más bien la reducción del déficit fiscal, que puede ser correcto, pero necesitamos una explicación. Y creo que merecemos una explicación del ministro. Y merecemos que eso debe ser discutido en la Comisión de Presupuestos. Temas tan delicados no puede bypassarse al Congreso y simplemente aprobarse a ciegas una cuestión sumamente importante. Yo no sé, la clase política que quiere ser gobierno, ¿qué opina sobre esto? Porque al final de cuentas va a tener que administrar la gestión fiscal de 2017 y 2018. Aquí se quiere plantear algo que no se, así nomás, sin ningún tipo de discusión de carácter técnico, y el ministro tiene que estar acá. Se habla de un consejo fiscal, que hay el argumento de ellos, ¿conocemos a alguien a ese consejo fiscal? ¿A ese poder que está detrás del Ministerio de Economía? Para concluir. En todo caso, de todas maneras, yo considero de que este tema tenga que ser tratado con sumo cuidado, porque estamos hablando de la economía del país, estamos hablando del presupuesto del país, y por lo tanto no se puede tomar las cosas tan ligeramente. Continúe usted, congresista Urquizo. Presidente, no es que se esté tomando el tema a la ligera. Por otro lado, señalar que el ministro de Economía es uno de los ministros que más ha concurrido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y de igual manera a la Comisión de Economía. Los temas de la macroeconomía han merecido, por lo menos en estas dos comisiones, la permanente información del titular del sector. Y son una serie de normas que ha aprobado el Congreso de la República la que dispone los plazos, nos guste o no. El marco macroeconómico multianual debe merecer esta guía, esta norma, y es a más tardar el 21 de marzo, señor presidente, que debe ser publicada esta norma. Como tal, se trata de un tema de urgencia, toda vez de que solamente así se podrá contar con este marco macroeconómico, que es un instrumento que va a servir de base para la formulación del presupuesto 2017. Y como tal, pido, presidente, un poco de calma, un poco de reflexión. Tenemos dificultades en cuanto se refiere al quórum, porque muchos colegas obviamente van a la reelección o están apoyando a sus candidatos presidenciales. En esta semana ha habido problemas de quórum. Continúe para concluir. Especializadas, y vamos a tener la semana de representación, presidente, seguramente a partir del 21, y se nos viene la Semana Santa. Entonces yo invocaría, presidente, que este tema pueda ser votado el día de hoy y va a merecer obviamente el control político de parte de las comisiones especializadas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Seguren, Noyen Schwander. Gracias, presidente. Presidente, un poco para tratar de entender adecuadamente la intencionalidad del proyecto de ley. La ley establece que el déficit estructural debe ser 1%. Por normas emitidas en los últimos años y por excepción en búsqueda de una reactivación, se estableció que el déficit podría llegar hasta 3%. Esa norma que permite llegar hasta 3% termina, señor presidente, este año 2016. En consecuencia, el 2017, que tendría que afrontar el siguiente gobierno, estaría obligado a regresar a niveles de déficit fiscal de 1%. Sin embargo, para todos es obvio, evidente, y más aún para todos los candidatos en campaña, para intentar relanzar el proceso de desarrollo, de crecimiento, de inversión pública y reactivar la economía, un déficit de 1% sería absolutamente insuficiente para el siguiente gobierno y que incluso en un escenario de caída de recaudación tendría que recortarse una serie de programas, por ejemplo programas sociales, o reducirse drásticamente la inversión, atentando contra la esperada reactivación.
En consecuencia de ello, lo que se está planteando es que no vayamos de frente al 1%, sino podamos ir en 2 etapas. En 2 etapas. A mi entender, señor presidente, es prudente, es adecuado, es conveniente y además que va a permitir tener el marco multianual debidamente planificado y ordenado. Sin embargo, hay que señalarlo, el siguiente gobierno, de no aprobarse y el siguiente gobierno estar obligado a un máximo de un 1% de déficit fiscal, no quiere decir que se acabó el mundo. El siguiente gobierno podría plantear una modificación nuevamente de la norma que estaría afectando el presupuesto 2017, pero también habría la vía que le competiría en su momento de un crédito fiscal, ¿no? De un crédito suplementario. Entonces, si no se aprueba, no es el fin del mundo, pero sí es recomendable aprobar, porque los agentes económicos internacionales que evalúan la estabilidad macroeconómica del país para temas de endeudamiento, por ejemplo, para tasas de interés que comprenden nuestro endeudamiento y que monitorean el futuro crecimiento del país en los próximos años en los organismos multilaterales, al encontrar un déficit fiscal solo de 1%, las expectativas de crecimiento de estos agentes internacionales y calificadoras de riesgo nos proyectarían en caída. Y eso no le conviene al país, señor presidente. Desde nuestro punto de vista, esta norma debe ser aprobada el día de hoy. Gracias. Gracias. Finalmente, congresista Manuel Damer Aguirre. Señor presidente, me parece sumamente extraño este proyecto. Extraño, pero además extraordinario. ¿Cuáles son los fundamentos que nos mandan el proyecto de ley? ¿Qué nos están diciendo? Que hay la posibilidad de un déficit fiscal. Nos dicen que ciertamente hay una circunstancia que requiere ser atendida, pero para fundamentarlo, dicen que lo que ha pasado en el Perú en los últimos años es que estamos en el mejor de los mundos. La política económica seguida por este gobierno nos ha puesto en las mejores condiciones. Llegan a sostener de que el Perú está en una consolidación efectiva, que somos el lugar, digamos, buscado por los inversionistas del mundo por nuestra estabilidad, por nuestra solidez, que somos reconocidos en Davos como algo así como la estrella de la política interna económica. Da una serie de fundamentos para el proyecto, que es decir que el manejo económico en los últimos 4 años ha sido perfecto, que todo está bueno, que lo único que va a ocurrir es que va a haber un inmenso déficit si es que este Congreso no aprueba esta norma. Bien raro, no tiene fundamentos. ¿Acaso no dicen todos los candidatos presidenciales, o casi todos, no reconocen todos los especialistas, eso sí, por unanimidad, de que este gobierno hizo una gran caja